Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Asignatura: Contaminación de suelos. Presenta: Contaminación de suelos por compost. Docente: Warhuachipani Teodoro. Integrantes: Flores Cazorla Nixon, Licuona Sánchez Lucía Vanessa, Tapara Añasco Giancarlos André, Villavicencio Quispe Harry. La reutilización de los residuos orgánicos como enmiendas para la mejora de las características de los suelos viene siendo una práctica habitual en muchas zonas agrícolas. El compost puede ser una gran variedad de tipos y de calidades dependiendo del origen y tratamiento. Puede ser de origen vegetal, corteza, restos vegetales, animal, estiércoles, restos animales, lombrices, o de residuos urbanos, lodos, residuos urbanos, madera orgánica o humedad. Características del compost y tratamiento. Estas varían según el pH, conductividad eléctrica, tratamiento o proceso de elaboración, materia orgánica total, carbono orgánico, el contenido de nitrógeno total, nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal. Los compost, dependiendo de su origen, pueden llevar en su composición ciertos metales. La legislación limita el contenido máximo de los metales que puede tener el compost. Límites de la concentración de los metales. Son tres límites: la clase A, clase B y clase C. Clase A. Son productos fértiles cuyo contenido de metales pesados no supera ninguno de los valores de la clase A. Clase B. Productos fértiles cuyo contenido de los metales pesados no supera ninguno de los valores de la columna B. Y por último, la clase C son productos fértiles cuyo contenido de metales pesados no es superado por los valores de la columna C. Bueno, ahora les voy a dar a conocer esta tabla de los metales expresados en miligramos y kilogramos. Bueno, como primer metal pesado tenemos al cadmio, que está en 0.7 miligramos en la clase A, en la clase B está con 2 miligramos y en la clase C está con 3 miligramos. Luego, como segundo, tenemos al cobre en 70 miligramos en la clase A, en 300 miligramos en la clase B y 400 miligramos en la clase C. Luego nos vamos a la parte inferior de la tabla, donde nos encontramos con el mercurio con 0.4 miligramos en la clase A, 1.5 miligramos en la clase B y 2.5 miligramos en la clase C. Luego nos vamos al cromo total, que tiene 70 miligramos en la clase A, 250 kilogramos en la clase B y 300 kilogramos en la clase C. Como vemos también, el cromo 5 no tiene ningún peso expresado en el metal. Esta práctica se utiliza en zonas donde existen problemas de degradación de suelos, ya sea erosión, que provocan la pérdida de las capas superficiales más fértiles. El compost está siendo utilizado como bioremediación. Se utiliza en suelos contaminados como elementos potencialmente tóxicos, con el fin de cambiar la biodisponibilidad, la movilidad de los metales, y también una vez que el suelo están dichos estos compuestos, pueden experimentar procesos de volatilización y de biodegradación. Contaminación por lixiviados y arrastre de nutrientes. En la aplicación de compost minimiza el riesgo de pérdida de nitrógeno y el fósforo. Uno de los riesgos ambientales es el lavado de nitrógeno soluble y que se produce por la composición y puesta en el campo. A menudo asumimos que la degradación de la tierra solo afecta a la productividad del suelo. Sin embargo, los efectos de degradación en la tierra a menudo tienen más impacto significativo sobre la recepción en los recursos de agua, los ríos, los humedales, los lagos. Desde el suelo, junto con los nutrientes y contaminantes asociados con el suelo, se entregan grandes cantidades a los ambientes, que corresponden negativamente a su entrada. Lixiviación. Esto ocurre debido a la presencia de la lluvia en gran cantidad. Este provoca la escorrentía en los campos de cultivo y este arrastra los nutrientes, los cuales presentes en nitrógeno. El nitrógeno, al ser soluble en su forma mineral, pasa a través de las aguas subterráneas y el cual en grandes cantidades provoca infertilidad en los suelos ácidos y contaminantes de estos mismos. El arrastre de nutrientes. Este provoca la degradación del suelo, ya que afecta tanto su productividad y su capacidad para sostener la vida. La degradación de esta provoca la pérdida de productividad agrícola, la pérdida de material orgánico y nutrientes, lo cual termina en la desertificación, donde se vuelven áridas y semiáridas.
La producción agrícola del nitrógeno. El nitrógeno se utiliza para el crecimiento y la mejora estructural de las células de las plantas. Favorece la fotosíntesis. La aplicación de nitrógeno en un cultivo debe regirse por 3 factores: el cultivo, la fertilidad y el objetivo que quieren alcanzar. Los tratados clásicos de la determinación de dosis en el suelo se calcula de las extracciones que lleva a cabo el cultivo, cuánto nitrógeno absorbe el plantío y su debida utilización. La producción agrícola y el fósforo. Este tiene un papel muy importante en la fotosíntesis, ya que significa como transporte de nutrientes de la síntesis a la descomposición de glucósidos y síntesis de proteínas. Para dar al campo necesita su contenido de fósforo en el suelo, también el contacto con las raíces al ser fertilizado y la concentración del fósforo en la solución del suelo fertilizado. Ya que en diferentes lugares el compost se aplica precisamente a los suelos degradados como viñedos o olivos, estos presentan un problema de contaminación no puntual. Los elementos que se fijan en el suelo y su molécula son diferentes, tanto en el nitrógeno, que se vuelve soluble, y el fósforo, que es más duro. Este se presenta en la parte superior de la tierra. Estudios llevados a cabo por la utilización de compost derivado del vacuno, y a pesar de la mejora que ésta tiene en un debido tiempo, el nitrógeno y el fósforo, hay una menor tasa de erosión. El aumento del contenido de estos elementos da lugar a un aumento de movilización de transporte por la escorrentía. Tiene más pérdidas de nitrógeno y fósforo. La forma en que estos dos elementos se transportan: el nitrógeno se disuelve rápidamente, pasa a ser en forma orgánica, pues la provoca por las escorrentías. El fósforo, en cambio, se transporta por las partículas del suelo y en menor proporción como fósforo disuelto. Este sistema de distribución del compost depende de la forma del suelo y las lluvias presentes en el lugar. La absorción del fósforo dependerá del pH presente en la tierra y sus puntos de unión, como la arcilla, y que presenta cargas positivas. Debido a las lluvias, se diferencia por su intensidad. Este determinará el desprendimiento de las partículas del suelo, que quedará disponible posteriormente por la escorrentía, dependiente también de la forma en que el compost es puesto en la tierra. El compost puede tener en su composición algunos elementos metálicos que pueden quedar fijados en el suelo tras su aplicación. En el compost procedentes de residuos ganaderos es frecuente encontrar elementos como el zinc o cobre, níquel, magnesio, hierro o plomo, que están asociados a las dietas de engorde de los animales. También se encuentran concentraciones procedentes de residuos sólidos urbanos. A pesar de no superar los límites permitidos por la legislación, la utilización repetida del compost en el suelo puede dar lugar a concentraciones elevadas, que siempre será necesario controlar, dado que cada suelo puede tener una capacidad de fijación diferente. Esas fracciones disponibles son estimadas a partir de la fracción extraíble, con ciertos extractantes tales como el ácido etilen-diamino tetracético, ácido dietilín triamino pentacétido, el fluoruro de calcio u otros extractantes ácidos orgánicos o inorgánicos, que van a depender del tipo de suelo. La cantidad de metal soluble suele ser baja y no se observan cambios significativos en las concentraciones de metales, que pueden ser lixiviados por el agua de lluvia o el riego. Otras fracciones pueden estar asociadas a óxidos o a carbonatos, y las proporciones de todas ellas, así como la fracción residual, que puede variar al acumularse en el suelo por la aplicación del compost. Todo esto debido al cambio de otras condiciones del medio, como por ejemplo el contenido de materia orgánica, el pH, entre otras. La acumulación de los metales en el suelo, por sucesivas aplicaciones del compost, puede llegar a tener efectos que van a superar los límites permitidos, los que podrían dar lugar a otros procesos contaminantes similares para el nitrógeno y el fósforo, por acción de la lluvia. Los metales unidos a las partículas del suelo también pueden ser transportados por la escorrentía, los que van a depender de la dosis de compost que se va a utilizar. Al ser la erosión un proceso selectivo, se puede producir un enriquecimiento de los sedimentos en dichos metales, y ello va a contribuir a su movilización dentro de las parcelas y su exportación fuera de las mismas.
Contaminación asociada a la acumulación y lixiviación de otras sustancias. El compost también puede contener concentraciones significativas de otros compuestos, entre los compuestos orgánicos tales como hidrocarburos aromáticos, policíclicos o policloruros bifenilos, que pueden tener efectos adversos en el medio ambiente, en las plantas y en los animales, y requieren particular atención debido a su persistencia. Estos compuestos contaminantes tienen su origen principal en la deposición atmosférica de la contaminación ambiental, debido a las emisiones de algunas industrias y a las reservas que existen todavía de estos compuestos, afectando a los lodos que se obtienen en la depuración de las aguas residuales y el compost de residuos sólidos urbanos. Aunque en la actualidad está prohibido la fabricación de policloruro bifenilos, siguen estando en el medio ambiente y son potencialmente peligrosos para la salud. Estos compuestos han sido ampliamente usados en la industria, por ejemplo en transformadores, condensadores como fluidos dieléctricos y también en productos de consumo como tintas, papeles y pinturas. Sin embargo, en la actualidad están incluidos en la lista de los contaminantes orgánicos persistentes prohibidos por el Convenio de Estocolmo, por su toxicidad, bioacumulación y persistencia en el medio ambiente y alta movilidad. El límite propuesto por la Unión Europea en el 2001 sobre sustancias contaminantes en residuos orgánicos bioestablecidos fue de 3 microgramos por kilogramo de materia seca de hidrocarburos aromáticos y policíclicos y de 0,4 microgramos por kilogramos para policloruro bifenilos. Los niveles genéricos de referencia de policlorobifenilos en el suelo están legislados para la protección de la salud y fijados en 0,8, 0,08 y 0,01 microgramos por kilogramo según el uso, ya sea industrial, urbano, pero no están contemplados en la protección de los ecosistemas. También es necesario tener en cuenta que la aplicación repetida de algunas de estas sustancias, como los procedentes de lodos depurados, pueden producir cambios en otras propiedades de los suelos como el pH o la conductividad y en la concentración de sales. Y son compuestos orgánicos derivados de la combustión de material orgánico y se considera un contaminante prioritario por la Agencia de Protección Ambiental, debido a su amplia distribución en el ambiente y por sus propiedades mutagénicas, carcinogénicas y teratogénicas. Y además pueden dar lugar a repetición de agua algo mayor inicialmente. La cantidad de sales exhibidas por el agua de riego pueden ser significativamente mayor y producir problemas de contaminación salinas de las aguas tanto superficiales como subterráneas y pueden causar por lo tanto efectos adversos, sobre todo en las primeras semanas tras la aplicación.